We'll use the last sentence in verse 20 as the title. Usaremos la última oración del versículo 20 como el título. Your sorrow shall be turned into joy. Vuestra tristeza será convertida en gozo. Your sorrow shall be turned into joy. Vuestra tristeza será convertida en gozo. The Lord Jesus speaking here to the disciples. El Señor Jesucristo está hablándoles aquí a sus discípulos. Remember that we are studying these chapters that are happening in the moments prior to Jesus' sacrifice. Recuerde que estamos estudiando estos capítulos que son previos a la muerte de Jesús. The Lord Jesus is giving the disciples his last instructions before his sacrifice. El Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos las últimas instrucciones antes de su sacrificio. You know, he was about to depart, he was about to go. Él ya estaba a punto de partir, de irse. Then he wants to make clear to the disciples everything. Entonces quiere clarificarle a sus discípulos algunas cosas. And chapter 16 speaking concerning the Lord Jesus going and the Holy Spirit coming. En el capítulo 16 habla de que Jesús se va, pero el Espíritu Santo viene. In the first verses we studied, En los primeros versículos que estudiamos, last time we saw that Jesus said, en la vez pasada vimos que Jesús dijo: it is expedient for you that I go away. es necesario que yo me vaya, Because if I go away, I will send the Comforter unto you. porque si yo me voy les enviaré al Consolador. So it means the Holy Spirit, Eso quiere decir el Espíritu the Santo. Holy Ghost. El Espíritu Santo. And we really want to say that it is a privilege. Y queremos decir que es realmente un privilegio. We are living in an age of persecution against the church. Estamos viviendo en una época de persecución en contra de la iglesia, Not only physical persecution, no solamente físicamente, but even the devil has launched a terrible attack against the church in every area. sino que el enemigo tiene un montón de cosas contra la iglesia en diferentes áreas, Just attacking the church in the spiritual realm. solamente atacando a la iglesia en el área espiritual, Because he knows that his time is short. porque él sabe que su tiempo se acorta. Maybe some believers don't acknowledge Jesus coming. De pronto algunos creyentes no reconocen la venida del Señor Jesucristo, But the devil knows that Jesus is at hand. pero el enemigo sabe que Jesús viene pronto, Hallelujah. Because he knows the scripture better than you and I. porque él sabe las escrituras mejor que usted y yo. When he came to the wilderness to tempt the Lord Jesus Christ, Cuando él vino al desierto a tentar al Señor Jesucristo, he quoted the scriptures to the Lord él Jesus. citó las escrituras al Señor Jesucristo. So it means the devil knows the scriptures. Eso quiere decir que el enemigo sabe las escrituras, And the devil knows that things are in that moment. y el enemigo sabe que las cosas se dan en ese momento, And he knows that Jesus is coming y soon. él sabe que Jesucristo viene pronto. So therefore he has launched an attack against the church Así que él quiere atacar la iglesia with adultery and fornication, con adulterio, con fornicación, with immorality, con inmoralidad, with worldliness in the midst of believers, con mundanalidad en medio de los creyentes. and the people becoming cold in their love towards God. Entonces la gente empieza a enfriarse el amor por el Señor. But the Lord says here something important. Pero el Señor dice aquí algo muy importante. It is convenient, it is expedient for you that I go away. Es necesario, es conveniente que yo me vaya, Because if I go away, I will send you the Comforter. porque si yo me voy le enviaré al Consolador. It means in spite of the persecution against the church, Así que quiere decir que aunque esté siendo perseguida la iglesia, this is an age of opportunity for believers. esta es una época de oportunidades para la iglesia, Because we have at our disposition the Holy Ghost. porque tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo, And the Holy Ghost will come and baptize you. y el Espíritu Santo vendrá y lo bautizará. He will not only be with you, but he will be in you. Él no solamente va a estar con usted, sino en usted. And the Holy Spirit will bring with himself anointing.
y traerá con él unción. And not only anointing, but the gifts that are listed in the Y scripture. no solamente unción, pero los dones que están listados ahí en la escritura. The word of God says, speaking with tongues, La palabra de Dios dice hablar lenguas, and gift of faith, el don de fe, the performing miracles, el don de milagros, and healings, sanidades, discerning of spirits. el discernimiento de espíritus. All those gifts are at the disposition of church. Todos esos regalos, esos dones están a disposición de la iglesia. When the Holy Spirit comes on the church. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Remember what the Lord Jesus said in the book of Acts, chapter 1 and verse 8. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. But you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. And you shall be witnesses unto me Y me seréis testigos in Jerusalem, en Jerusalén, in Judea, en Judea, in Samaria, en Samaria and to the uttermost part of the y earth. hasta lo último de la tierra. So it means it is an age of opportunity for the church. Esto significa que es una época de oportunidades para la iglesia. It is an age of opportunity for you. Es una época de oportunidades para usted. I'm not saying only opportunity for pastors No estoy diciendo oportunidades solo para los pastores or for evangelists o para los evangelistas or for apostles o para apóstoles or for teachers. o para profesores. But the word of God says anyone who believes. Pero la palabra de Dios dice cualquiera que cree. The Lord Jesus says, the ones who believe in me, the works that I do, he shall do also. La palabra de Dios dice que aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. And not only these works, but he will do greater works. Y no solamente estas obras que yo hago, sino mayores. Because I go to the Father, says the Lord. Porque yo voy al Padre. He Dice el is not Señor. saying that it is for pastors, No está diciendo que es para pastores, for evangelists, or for apostles. para evangelistas, para apóstoles. But the word of God says for anyone who believes. Pero la palabra de Dios dice para cualquiera que cree. And the Holy Ghost is not only for the pastor, Y el Espíritu Santo no es solo para el pastor, for the minister, para el ministro, for the one who preaches on the pulpit. para el que predica aquí en el púlpito. But the word of God says the Holy Spirit is for everyone who believes. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es para cualquiera que cree. The Holy Spirit is available for El you. Espíritu Santo está disponible para usted. It's available for the whole church. Está disponible para toda la iglesia. Hallelujah. Aleluya. The Holy Spirit is available for the youth, El Espíritu Santo está disponible para la juventud, for the children, para los niños, for everybody. para todos. Hallelujah. Aleluya. Let's be filled with the Holy Ghost. Seamos llenos del Espíritu Santo. Let's be filled with the Holy Ghost. Seamos llenos del Espíritu Santo. It's going to be a blessing for you. Va a ser una bendición para usted. So at the same time that we are living in this terrible age, Al mismo tiempo que estamos viviendo en esta época tan tremenda, dangerous time, momentos peligrosos, however, we are living in an age of opportunity. de todas maneras estamos viviendo una época de oportunidad. Hallelujah. Aleluya. And the Lord Jesus says in this verse 16, Y el Señor Jesucristo dice en este versículo 16, a little while and you shall see me not. todavía un poco y no me veréis. And again a little while and you shall see me. Y de nuevo un poco y me veréis. Because I go to the Father. Porque yo voy al Padre. And then the disciple said, what is it that he says? A little while you will see me, and a little while you will see me not, and then a little while you will see me again. Entonces los discípulos dicen, ¿cómo es esto de que todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. And then they said, we cannot tell what is this. Y entonces dijeron, no podemos decir qué es esto. What means a little while? ¿Qué significa un poco? Todavía un poco. Why he says, a little while you will see me, a little while you will not see me. It's a little confusing for us. Porque él dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. Es un poco confuso para nosotros. But the Lord Jesus knew their heart.
Pero el Señor Jesucristo conocía su corazón. And he knew that they were confused with this saying. Y él sabía que ellos estaban confundidos con estos dichos. So the Lord Jesus said in verse 20, verily, verily, I say unto you, Así que en el versículo 20 dice el Señor, de cierto os digo, you shall weep and lament, but the world shall rejoice. que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. And ye shall be sorrowful, Pero aunque vosotros estéis tristes, your sorrow shall be turned into joy. vuestra tristeza se convertirá en gozo. So you see, church will have to face different situations all the time. Así que usted ve que la iglesia va a tener que enfrentarse a momentos difíciles. You and I will have to face sometimes sorrow, sometimes tears, Usted y yo tendremos que enfrentar en algún momento tristeza, lágrimas, because we are not of this world. porque usted y yo no somos de este mundo. We don't belong to this world. No pertenecemos a este mundo. We live in this world, Vivimos en este mundo, but we are not of this world. pero no somos de este mundo. Amen. Amén. We are strangers. We are Somos- pilgrims on this earth. Extranjeros y peregrinos. We are on our way to heaven. Estamos de camino al cielo And we don't belong anymore to this world. y no pertenecemos más a este mundo. We don't belong anymore to the devil. No pertenecemos más al enemigo. We don't belong anymore to sin. No pertenecemos más al pecado. And that will cause us a little problem. Y eso nos causará un poco de problema. But the Lord says, the world shall rejoice and you shall lament. Porque el Señor dice, el mundo se alegrará, pero vosotros estaréis tristes. But then he says, but you, Pero después dice, your sorrow shall be turned into joy. vuestra tristeza se convertirá en gozo. How can we just explain that our sorrow shall be turned into joy? ¿Cómo pudiéramos explicar que nuestra tristeza será convertida en gozo? Normally when we are sorrowful is because something bad is happening to us. Normalmente cuando nos sentimos tristes es porque algo malo ha pasado. So how can we say then that our sorrow shall be turned into joy? Así que ¿cómo diremos que nuestra tristeza será cambiada en gozo? So our bad or rough situations will be always there. Esas situaciones duras, tremendas, siempre van a estar allí. But how is it that our sorrow shall be turned into joy? Pero ¿cómo es eso de que nuestra tristeza será cambiada en gozo? Does it mean that our situations, problems, hardships shall be taken from the way? ¿Será que esto quiere decir que nuestros problemas, dificultades, tristezas serán quitados de nosotros? That is something that we must think about. Eso es algo que debemos pensar. Well, the Lord was speaking to the disciples concerning two things. El Señor está hablándole a sus discípulos acerca de dos cosas. First of all, he was speaking concerning his sacrifice and his resurrection. Primero que todo, él estaba hablando de su sacrificio y de su resurrección. When he says, a little while and you shall see me not, Cuando él dice, todavía un poco y no me veréis, he's speaking concerning his sacrifice. está hablando acerca de su sacrificio. He is going to go to the cross and then he's going to be put in the tomb. Él va a ir a la cruz y después será puesto en la tumba. But then he says, a little while and you will see me again. Pero entonces después dice un poco más y me veréis. He's speaking then about his resurrection. Y entonces está hablando de su resurrección. And again, the same part is speaking concerning his second coming. Y en la misma parte, al mismo tiempo está hablando de su segunda venida.
Because not only the disciples in his time, but we as well shall see him again. Porque no solamente los discípulos en su tiempo, sino nosotros también le veremos. The word of God says that we shall see him as he is. La palabra de Dios dice que le veremos como Él es. So these two facts will just overcome the hardships and the situations that we may face in life. Así que estos dos hechos, estas dos situaciones van a vencer las situaciones difíciles que tengamos nosotros. It's not that the situations that we face on this life are going to disappear. No es que las situaciones difíciles que usted enfrenta en esta vida desaparecerán. While you live here on this earth, Mientras vivamos en esta tierra, you will have to face hardships and trials and tribulations. tendremos que enfrentar dificultades. You cannot avoid it. No podemos evitarlo. But the Lord says, but you shall see me and nobody will take away your joy. Y el Señor dice, me veréis y nadie podrá quitar tu gozo. So the fact of the Jesus Christ resurrection is a joy for the believer. El hecho de la resurrección de Jesucristo es un motivo de gozo para el creyente. That is why we may rejoice in the Lord always. Porque es por eso que debemos regocijarnos en el Señor siempre. The word of God says, rejoice in the Lord always. La palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor siempre. Again I say, rejoice. Y de nuevo digo, regocijaos. This is the day the Lord has made. Este es el día que hizo Dios. We shall rejoice and be glad in it. Nos alegraremos en Él. So it is what the Lord says in His word. Esto es lo que dice el Señor en su palabra. So the believer has the right to rejoice and to be glad because Jesus Christ resurrected. Así que el creyente tiene el derecho de regocijarse por la resurrección de Jesucristo. Because Jesus Christ is alive. Porque Jesucristo está vivo. Jesus is alive. Jesús está vivo. Jesus is alive. Jesús está vivo. Jesus is alive. Jesús está vivo. Hallelujah. Aleluya. Say it with me. Jesus is alive. Dígalo conmigo, Jesús está vivo. Hallelujah. Aleluya. We are not serving a dead God. No estamos sirviendo a un Dios muerto. We are serving a living God. Estamos sirviéndole a un Dios vivo. We are serving a living Jesus. Estamos sirviéndole a un Jesús vivo. He went to the cross and he went then to the tomb. Él fue a la cruz y después a la tumba. But he resurrected on the third day. Pero Él resucitó al tercer día. He is alive. Él está vivo. Jesus resurrected. Jesús resucitó. Jesus is alive. Jesús está vivo. You may rejoice because Jesus is alive. Puede regocijarse que Jesús está vivo. Amen. Amén. Hallelujah. That will make us glad always. Esto siempre nos pondrá alegres In spite of the tribulations. a pesar de las tribulaciones. Whatever the situation is. Cualquiera que sea la situación. I don't know what happened to you today. Yo no sé qué le pasó a usted hoy. Because not everybody is going through the same situation at the same time. Porque no todos van o están yendo por la misma situación al mismo tiempo. So some believers maybe receive a special spiritual blessing today. De pronto algunos creyentes recibieron una bendición espiritual hoy. But some other ones received bad news today. Pero algunos otros quizás recibieron malas noticias hoy. But all of us have the right to rejoice today. Pero todos nosotros tenemos el derecho de regocijarnos hoy. If you received a special blessing, Si you may rejoice. usted recibió una bendición especial, se puede regocijar. But if you receive a bad news, you may rejoice as well. Pero si usted recibió una noticia mala, también puede gozarse. Because your joy is not based on your situation. Porque su gozo no se basa en su situación, But your joy is on the
resurrection of Jesus. Pero nuestro gozo debe ser por la resurrección de Because Jesucristo. He lives, we live also. Porque Él vive, también vivimos. Hallelujah. Aleluya. Our situations will not hold us down here. Nuestras situaciones no nos atarán aquí. But when the trumpet of the Lord shall sound, Pero cuando la trompeta del Señor suene, the dead in Christ shall rise. los muertos en Cristo resucitarán. And we who remain, who are still Y alive, los que quedemos aquí, que estemos vivos, serving the Lord, sirviéndole al Señor, we shall be caught up together with them. seremos tomados juntamente con Él. So it means Quiere that decir our situations will not hold us down here. que nuestra situación no nos retendrán aquí. Amen. Your tribulation will not hold you down here. Su tribulación no lo retendrá aquí. Your problems will not hold you down here. Sus problemas no lo retendrán aquí. Temptation will not hold you down here. La tentación no lo retendrá aquí. The devil will not hold you down here. El diablo no podrá retenerlo aquí. Nobody can hold you down here. Nadie podrá retenerlo aquí. But when you hear the trumpet of the Lord, you shall resurrect. Pero cuando usted escuche el sonido de la trompeta, resucitaremos. And if you are still alive, you shall be changed. Y si aún está vivo, seremos transformados. And we shall be caught up together with them Y seremos tomados juntamente con ellos to receive the Lord in the air. para recibir al Señor en el aire. That's why the Lord says, a little while and you shall be sorrowful. Es por eso que el Señor dice un poco más y estaréis tristes. Because I go away Porque yo me voy and you shall see me not. y no me veréis. But a little while and you shall see me again. Pero un poco más y me veréis. And your sorrow shall be turned into joy. Y su tristeza será cambiada en gozo. Hallelujah. Aleluya. So the church of Jesus must be a glad church, Así que la iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia contenta. a joyful church. Una iglesia llena de gozo. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. In spite of the situation, A pesar de la situación, in spite of the bad news, a pesar de las malas noticias, let us rejoice in the Lord. vamos a gozarnos en el Señor. Because Jesus is Porque alive. Jesús está vivo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Jesus is alive. Jesús está vivo. But then these words of the Lord are referring as well to the second coming of Jesus. Pero después estas palabras del Señor también se están refiriendo a la segunda venida. Because remember, he's speaking to the disciples in the upper room. Porque recuerde, Él está hablando a sus discípulos en el aposento alto. This was the previous moment to the sacrifice of Jesus. Este era el momento previo al sacrificio de Jesús. So he's speaking to John, to Matthew, to James. Él está hablándole a Mateo, a Juan, a Santiago. He's speaking to the 12 disciples. Él está hablando a los 12 discípulos. But then he's speaking to the whole church as well. Pero después le está hablando a toda la iglesia también. So that little while was for the disciples of the moment. Así que ese un poco más era para los discípulos de ese momento. But that little while is for the disciples of today as well. Así que también ese un poco más es para los discípulos de hoy, For you and I. para usted y para mí. Because in a little while we'll see the Lord again. Porque en un momento también veremos al Señor. Amen. Maybe you will say, Pastor, you are saying this over and over again. Every service you are telling us the same. Usted podrá decir, pastor, usted nos está diciendo lo mismo una y otra vez en el servicio, en cada servicio. But let me tell you something. Pero déjeme decirle algo. These are the ending times. Estos son los tiempos finales. We cannot stop speaking about the coming of the Lord. No podemos parar de hablar de la venida del Señor. Church must speak about the coming of Jesus. La iglesia debe hablar de la segunda venida del Señor. Because if we are not aware of the Lord Jesus coming,
Porque si no estamos atentos a la segunda venida del Señor, we'll get involved in the situations of this life. nos veremos envueltos en las situaciones de esta vida And then we'll forget about the important things. y se nos olvidará entonces lo que es importante. If we don't acknowledge the coming of the Lord, Si no reconocemos la venida del Señor, some believers will get discouraged. algunos creyentes se desanimarán. Some people, their love will grow cold. Algunos creyentes, su amor se enfriará. But the word of God says that we must speak about the Lord's coming. Pero la palabra de Dios dice que debemos hablar de la venida del Señor. Remember the book of Revelation. Recuerde que en el libro de Apocalipsis It finishes saying, yes, come, O Lord Jesus. termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús. The Spirit and the church says, yes, come, O Lord El Jesus. Espíritu y la iglesia dicen, sí, Señor Jesús. So you are the church. Así que usted es la iglesia. And the Holy Spirit and you say, yes, Lord Sí. Jesus, come. Así que el Espíritu Santo y usted dicen, sí, Señor, ven. So get in agreement with the Holy Ghost Así que póngase de acuerdo con el Espíritu Santo and say, yes, Lord Jesus, y come. diga, sí, Señor, ven. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. We must rejoice for this. Usted debe gozarse todos los días. Your sorrows shall be turned into joy. Su tristeza será cambiada en gozo. And then in some other verses, Y después en otros versículos it says, and nobody will take away your joy. dice que nadie podrá quitarle el gozo. Because your joy doesn't depend on the situations of this life. Porque nuestro gozo no depende de las situaciones de nuestra vida. Doesn't depend on the economy. No depende de la economía. It doesn't depend on your job. No depende del trabajo. It doesn't depend on your relationship with people. No depende de su relación con la gente. But your joy is on the Lord. Pero su gozo está en el Señor. Amen. ¿Me está escuchando? I don't know how was your day today. No sé cómo fue su día hoy. Maybe some rough time. De pronto algunos momentos difíciles. Maybe you got discouraged with your job. De pronto se desanimó con su trabajo. But listen, I have good news for you. Pero escúcheme, tengo buenas noticias para usted. Jesus is coming. Jesús viene. And nobody will take away your joy. Nobody will take away your Y joy. nadie podrá quitarle su gozo. Because nobody can stop the Lord Jesus coming. Porque nadie puede detener la venida del Señor. Amen. Amén. Nobody can stop the Lord. Nadie podrá detener al Señor. Amen. Amén. So you may rejoice. Puede regocijarse. Anyway, you don't belong to this world. De todas maneras, no pertenecemos a este mundo. Our treasure is not in this earth. Nuestro tesoro no está aquí en la tierra. The Lord Jesus said, where your treasure is, there your heart shall be La also. Biblia dice que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. And our treasure is not down here. Y nuestro tesoro no está aquí en la tierra. Our treasure is Jesus. Nuestro tesoro es Jesús. Our treasure is the Father. Nuestro tesoro es el Padre. Our treasure is the Holy Spirit. Nuestro tesoro es el Espíritu Santo. Our treasure is the eternal things. Nuestro tesoro son las cosas eternas. Hallelujah. Aleluya. So our heart is not here. Así que nuestro corazón no está aquí. Our heart is in Jesus. Nuestro corazón está en Jesús. Our heart is in the Father. Nuestro corazón está en el Padre. Our heart is in the Holy Ghost. Nuestro corazón está en el Espíritu Santo. Our heart is in eternity. Nuestra esperanza está en lo eterno. Amen. Amén. Are you following me tonight? Me está siguiendo esta noche. So the title of this message is your sorrow shall be turned into joy. El título de la predicación de esta noche es vuestra tristeza será cambiada en gozo. So don't let sorrow fill your heart.
Así que no deje que esa tristeza llene su corazón. And when sorrow comes, don't let it rule your life. Así que cuando esa tristeza venga, no deje que gobierne su vida. Because you don't depend on the situations of this life. Porque no dependemos de la situación de esta vida. But we have a hope. Pero tenemos una esperanza. We know the promise of the Lord. Sabemos las promesas del Señor. A little while and you shall see me again. Un poco más y me veréis. A little while and you shall see me again. Un poco más y me veréis. I say to you, a little while and we'll see the Lord Jesus Un again. poco más y veremos al Señor Jesucristo. I say again, a little while and we'll see the Lord Jesus again. Vuelvo a decir, un poco más y veremos al Señor Jesucristo de nuevo. All the happenings of this world, Todos los acontecimientos de este mundo, they are just crying aloud and saying, Jesus is coming soon. ellos están gritando y diciendo, Jesús viene pronto. All the wars that are in any nation, Todas las guerras que hay en las diferentes naciones, these wars are crying out, Jesus is coming soon. estas guerras están diciendo, Jesús viene pronto. All the epidemics around the world, they are crying, Jesus is coming soon. Todas las epidemias alrededor del mundo están diciendo, Jesús viene pronto. All the climatic change and all the water problems are crying and saying, Jesus is coming soon. Todos los cambios climáticos y los problemas con el clima están diciendo, Jesús viene pronto. All the immorality that we face today is just crying out and saying, Jesus is coming soon. Toda la inmoralidad que estamos viendo y enfrentando hoy en día dicen, Jesús viene pronto. Hallelujah. Aleluya. A little while and you shall see me again, says the Lord. Un poco más y me volveréis a ver, dice el Señor. Hallelujah. Aleluya. And your sorrow shall be turned into joy. Y vuestra tristeza será cambiada en gozo. And nobody will take away your joy. Y nadie quitará vuestro gozo. Hallelujah. I just want to pray together with you Quiero orar junto con ustedes. because we have expectations in life. Porque tenemos metas, anhelos en la vida. And sometimes our expectations in this life are not accomplished. Y muchas veces nuestras expectativas en esta vida no son cumplidas. And some people will get discouraged and sad because of that. Y algunos se pondrán tristes y se desanimarán por esto. But the good news is a little while and we'll see the Lord Jesus Pero la again. buena noticia es que un poco más y le veremos.